y compositor. Tengo 30 años y hoy les voy a hablar del arte de la composición. Me gustaría platicarles primero un poquito quién soy para que me conozcan. Yo tengo tocando el piano desde que tengo 8 años y he estudiado a lo largo de toda mi vida. Tuve la oportunidad de estudiar en Europa y en Israel, estuve estudiando allá piano y luego tuve la oportunidad de hacer un máster en composición para música de películas con la escuela de Berklee de Boston. Entonces pues más o menos ese es el estudio académico que tengo, con muchas más cosas detalladas, y he tenido la oportunidad también de ganar concursos nacionales e internacionales. Casualmente aquí en este auditorio es el concurso nacional Parnasos, organizado por Mirtala Salazar, y tuve la oportunidad de participar varios años y la fortuna de quedar en primer lugar en varias ocasiones. Entonces pues es un logro que estoy contento de compartir y pues bueno, me gustaría que sepan que soy compositor. Tengo 2 discos actualmente en las redes sociales, están en Spotify. El primero, Supernova de Silencio, que salió hace 2 años y el cual acabo de terminar una gira antes de la pandemia. Y el segundo, que acaba de salir este año, que son Los Jinetes del Apocalipsis. Entonces a lo largo de la clase voy a estar ejemplificando con esta música que es mía, que la pueden encontrar en las redes sociales. Y además pues voy a empezar a improvisar un poco, enseñarles diferentes herramientas. Vamos a empezar con la clase de el arte de la composición. Me gustaría primero platicar un poquito sobre la creatividad y el conocimiento. Nosotros somos quienes somos por las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y los conocimientos que vamos adquiriendo desde que estamos chiquitos hasta ahorita pues nos hacen ser las personas que somos el día de hoy. Cuando creamos algo, realmente estamos proyectando todo ese conocimiento en una sola cosa que estamos realmente llevando a hacer. Muchas veces la gente cree el mito del artista de que te inspiras y en ese momento sale todo y esa es la manera como lograr realmente eso. Esa es una parte muy importante. La creatividad y el momento de inspiración sí existe y hay que trabajarlo y se puede ir desarrollando mejor, pero también es muy importante todo el conocimiento detrás que tienes que tener para luego poder darle forma a toda esta información. Hay maneras de trabajar la creatividad y pues el conocimiento estudiando y entendiendo cómo funciona el lenguaje de la música es la manera en la que lo vas a poder llevar al siguiente nivel. Al final, la música es un lenguaje y es un idioma, como cualquier otro idioma, y tiene sus reglas, sus maneras de funcionar. Y tienes que entenderlo para tener más herramientas a la hora de querer empezar a crear. Ya la creatividad es la parte como artística en donde tienes que entender qué es lo que tú quieres transmitirle a las personas, qué es lo que tú les quieres decir con tu arte, en mi caso con el piano y con mi música, cómo voy a poder llegarle a cada uno de las personas que me escuchen para realmente conmoverlos y que sientan algo y se muevan, ¿no? ¿Cómo los voy a lograr mover? Entonces, yo creo y se me hace muy importante que todos le echen ganas siempre al tema de conocer más, estudiar y prepararse, porque realmente son las herramientas que te van a dar algo muy sólido. Yo me recuerdo mucho cuando era chico, ya trataba de componer cuando tenía 15 y me salían unas ideas muy buenas. Por ejemplo, tengo una pieza que se llama Debbie, que se la hice a la que ahora es mi esposa, y me acuerdo cuando compuse el tema principal, que era este. Y eso es lo único que pude hacer. Terminé la pieza, terminé ese tema, fue como que el momento de chispa que pues yo acababa de tener a mi novia, estaba muy emocionado, le quería hacer una pieza, una canción pues, romántica, que pues tratando de expresar lo que yo sentía. Y recuerdo que hice eso, se lo enseñaba a gente y me decían, wow, está increíble, y simplemente no sabía cómo
cómo poderlo hacer una pieza musical, una obra completa. Y trataba y no me gustaba y se quedaba como que siempre en algo incompleto. Muchos años después me empecé a preparar mejor como pianista, seguí mis estudios y demás, abandoné un poco el tema de la composición. Y después del tiempo regresé a retomar este tema y porque le iba a dar anillo de compromiso y ya lo quería terminar para poderle proponer con esto. Y realmente, pues, todos esos años después ya pude yo, con el conocimiento que tenía, poder darle una forma, una estructura, hacer un arreglo, poniendo notas específicas para lograr transmitir lo que yo buscaba. Y esto es lo que realmente hizo que pueda terminar la pieza. Ahora hay muchas cosas de estrategias en la composición que las vamos a hablar más adelante, en donde yo les voy a comentar diferentes approaches que pueden tener, diferentes tips para que puedan realmente salir de los estancamientos, de no saber qué hacer, cómo enfrentar ese disgusto porque haces algo y no estás seguro si te gustó o no te gustó. Hay muchas técnicas para todo esto y lo vamos a hablar más después. Para poder adentrarnos un poco en todo esto, tenemos que comprender mejor la música. Me gustaría hablarles un poquito de los elementos más importantes en la música que tienen que entender para que realmente puedan después ustedes aplicarlos a sus propias composiciones o cuando vayan a interpretar la obra de alguien más, entender más por qué está hecho lo que está hecho y cómo está hecho, ¿no? Hay tres elementos que para mí son los elementos principales y más importantes, que son el ritmo, la armonía y la melodía. Entonces vamos a intentar desglosarlos un poco. Mi idea es que se lleven todo esto que les voy a hablar a su casa y luego ustedes profundicen más en cada uno de estos temas, pero quiero que entiendan la importancia de cada uno de ellos y el rol que ellos juegan en la música para que puedan realmente comprender cómo funciona, cómo está hecha. Incluso si no son músicos, entender esto les va a ayudar a disfrutar mucho más cada música que escuchen en el radio, en la tele, en donde estén. Van a fijarse en estos elementos y van a decir, ya entendí. Entonces, me gustaría empezar hablando del ritmo. El ritmo es el pulso en la música, es la vida, es lo que trae como un corazón que late con ritmo. El ritmo es lo que le da vida a la música y lo que mantiene la música andando todo el tiempo. Entonces, por medio de esto podemos lograr muchas cosas. Me gustaría primero saber desde dónde viene el ritmo. El ritmo viene desde la prehistoria, cuando los seres humanos que estaban aquí empezaban a golpear piedras, palos y empezaban a hacer cierto tipo de ruidos, ¿no? Que cuando tú los haces con cierto orden se convierte ya en música, porque tienen un orden definido y te transmiten algo. Dependiendo del ritmo, cómo te sientes tú. Hay ritmos muy alterados que hacen que te sientas inestable e inconforme, y hay ritmos muy estables que te dan paz y tranquilidad y hacen que te sientas bien. Entonces, ni siquiera tocando el instrumento con el puro ritmo, tú puedes lograr que alguien realmente se siente incómodo o no se siente incómodo. Si se fijan, por ejemplo, para poner un ejemplo tangible, en las películas de acción, cuando están en una escena de acción disparando y ves ahí a Iron Man disparándole a todos, corriendo y todo el ruido y caos, el ritmo es muy inestable. En vez de tener un ritmo estándar, ¿no? Así, haz de cuenta que trae muchos destiempos, trae compases más complejos, que no son ordenados, y ese tipo de cosas hace que si yo voy a tocar un ritmo, bueno, por ejemplo, yo hago una obra de mi disco nuevo que es La Muerte, y se trata de una pintura de los jinetes del apocalipsis, y es una pintura de la muerte, del cuarto jinete que viene al mundo a llevarse a la poca gente que queda viva, ¿no? Y al ver el cuadro de esta obra y al saber el tema del apocalipsis y de la muerte, yo necesitaba lograr que la gente sienta que te está persiguiendo la muerte, que está a punto de alcanzarte. En el cuadro que podrán ver, el pintor se llama Ricardo Polman y pueden encontrar su obra en las redes sociales, y ahí tiene este cuadro de la muerte y tiene muchas almas adentro del caballo, como que se las va llevando, ¿no? Mientras va pasando. Entonces, para lograr esto con el ritmo inestable, yo lo que traté de hacer fue este ritmo.
¿Qué es lo que pasa? El ritmo trae muchos acentos en lugares que no son los normales, los habituales, los tranquilos. Si hablamos en términos musicales, en vez de estar en los tiempos, en los beats, trae los acentos en donde no hay beat. Esto crea esta incomodidad para el que lo está escuchando, y aunque no sepa de música, pues a nadie nos gusta lo que no es normal y lo que no está ordenado. Entonces te empiezas a sentir incómodo y logras ese efecto. Si se fijan, toqué una sola nota y luego dos a un lado, o sea, do, puro do, pero el puro ritmo hace que se sienta esta tensión y esta inestabilidad. ¿Cómo explicarlo? Hay una cosa muy importante, que es el pulso. El pulso es cómo se va sintiendo el ritmo a lo largo de la obra. Existen los compases con la métrica, 4/4, 3/4, estoy seguro que muchos han oído hablar de esto, los numeritos que vienen al principio. Y muchas veces me preguntan, por ejemplo, 4/4 quiere decir que hay 4 tiempos en un compás. Y 2/4 quiere decir que hay 2. Y luego las notas tienen sus valores, pero entonces, ¿cuál es la diferencia si yo lo divido en cajitas de cada 2 o si lo divido en cajitas de cada 4, en los compases de 2 o de 4? Pareciera ser lo mismo porque nada más se ven más compases o menos compases, pero lo que importa es que cada compás siempre tiene tiempos fuertes y tiempos débiles. El tiempo fuerte en todos los compases es el primero, y a veces hay otros también fuertes además del primero. Pero entonces, empezando por la premisa del tiempo fuerte, que es el primero, si yo toco un ritmo de 4/4, sonaría así, y van a notar que suena un poco más largo. Llevo 1, 2, 3. Si yo lo hiciera en 2 en vez de en 4, tendría que hacer algo así. El acento del pulso cae más rápido, porque ahora lo tengo en este, a diferencia de antes que era. Esto hace que la frase y la música suene más espaciosa en el de 4 que en el de 2. Entonces, si yo quiero hacer como una marcha, o que algo que se siente rápido, ¿no? Que va caminando rápido como marchando, si lo pongo en 2, voy a lograr que el que lo está escuchando va a sentir tin, y el otro tin, tin. Y en el de 4 se siente más largo. Si yo quiero hacer una melodía más lírica, algo que suene un poquito más espacioso y estirado, escogería la otra rítmica. Otro ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, una de mis piezas de Supernova de Silencio, la última parte, Manifiesto. Bueno, empezando por La Semilla. En La Semilla yo toco este tema en 4/4, y es un tema muy simple. Ese mismo tema en Manifiesto, que es la última parte, lo agarro, pero lo toco en 6/8. Esto quiere decir que el ritmo es de 6 y está en grupos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tocar el mismo tema así. Ahora, ¿por qué escogí 6/8 en vez de 4/4? En el poema en el que está inspirado esta obra, en la última parte, el Manifiesto, habla de que se encontraban los árboles, unos pequeños árboles de una semilla que había crecido, y que estaban bailando porque se estaban moviendo con el aire, y decía sombras bailando, decía el poema. Entonces, al estar las sombras bailando, yo necesito que la música suene que se está moviendo, que las sombras están bailando. Entonces, un ritmo tan lento como el primero es más como de paz, de tranquilidad, y no ejemplifica eso. Pero la misma semilla que aparecía en la primera parte, ahora ya se hizo un pequeño árbol y está feliz porque está bailando. Entonces yo agarro el ritmo de 6/8. Suena que se está moviendo, suena que está divertido, que están bailando. Y luego el tema de la pieza igual.
Entonces, este flow que trae la música, gracias al ritmo, al rato vamos a hablar de los demás elementos, pero gracias al ritmo, taca, 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 eso es lo que hace que realmente suene movido, divertido, feliz. Es muy importante. Al final es la parte culminante de la obra, es como el clímax, y lo pongo en 3/4. Ahorita 6/8 dijimos, 6/8, tacata, 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 tacata. Son grupos de 3, pero son 6. 3/4 pues es lo mismo, porque son 3, 1, 2, 3. Pero el tiempo fuerte es en el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y son con cuartos en vez de octavos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer que esto suene más largo y que suene más intenso, porque esta partida es muy majestuosa. A la hora de que tocas el tema, al final, suena más lento, suena más pesado, y eso hace que la persona que lo esté oyendo, después de haberlo oído divertido y bailando, y al principio calmado, ahora lo oye majestuosamente. Otro elemento muy importante es la armonía. La armonía es la agrupación de sonidos y frecuencias. Cuando se juntan varias, sale la armonía. ¿De dónde viene esto? Desde la prehistoria, que empezamos con el ritmo, luego ya fue avanzando y teníamos los cantos gregorianos. En ese entonces nada más cantaban de una nota en una nota, es decir, si se fijan, estoy tocando varias notas, pero es la misma, ¿sí? La, si, do. Ahí realmente no hay armonía todavía. Eso es una melodía de la cual vamos a hablar después. ¿Qué pasa? Con el tiempo a alguien se le ocurre que pueden cantar una nota distinta al mismo tiempo. Y entonces, en vez de sonar una nota, ahora podían hacer... y ya tocaban y cantaban notas distintas. Al principio esto era así como... o sea, se les hacía un sonido muy raro, no lo entendían. Y eso pasa a lo largo de la historia con la armonía. La armonía ha ido evolucionando con el tiempo y se ha ido haciendo cada vez más llena y más compleja, que por eso en la actualidad, si oyes obras clásicas del día de hoy, muchas veces pareciera que son puro ruido, porque son armonías muy complejas, disonantes, que es lo que logran esta sensación de no estar cómodo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Empiezan los intervalos. Un intervalo es la distancia que hay entre dos notas. ¿Qué es lo más importante que tienen que saber de los intervalos, además de aprendérselos todos y memorizarlos? Que yo me tardé muchos años en entender esto, porque cuando los ves en los libros te dicen este intervalo es tal, este intervalo es tal, y te los aprendes todos, pero realmente no sabes cómo utilizarlos. Lo importante es entender la cualidad del sonido en cada uno de ellos, cómo suena y qué te transmite cada intervalo. Por ejemplo, este intervalo de dos notas pegadas se llama segunda menor. Suena muy incómodo, ¿sí? Y tenemos películas como la de Jaws, del tiburón, que usa un intervalo como este. ¿Qué pasa? La cualidad del intervalo es incómoda, pero te va persiguiendo un tiburón, ¿sí? O sea, se va así, con suspenso va apareciendo poco a poco el tiburón. El intervalo de la segunda menor logra esa sensación de incomodidad por la cualidad que tiene en el sonido, y con el ritmo que le puso el compositor, logra crear esta tensión, ¿sí? Hay otros intervalos que suenan también muy dramáticos, como este, que es el tritono. Hay otros intervalos como las cuartas y las quintas,
que suenan se llaman perfectas, porque suenan muy bien, tienen suficiente espacio y las frecuencias se acomodan de una manera en la que suena bien, bonito, ¿sí? Agradable para cualquiera que lo escuche. Y con el tiempo, por la tradición, por ejemplo, se ha ido haciendo una costumbre de que las cuartas y las quintas suenan como algo heroicas. ¿Por qué? ¿Por qué pueden sonar heroicas? Son los notas y los intervalos que suenan desde que cuando ves películas, Game of Thrones o películas de ese tipo, y salen con un corno así antiguo y ton, 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 y son las notas que tocaban esos intervalos, y da una sensación de grandeza, una sensación de heroísmo. Entonces, cuando haces temas que tú quieres hacer que suenen así, buscas poner este tipo de intervalos. Ahora, esto existe desde siempre, nada más lo han ido evolucionando los compositores. Beethoven tiene miles de ejemplos de esto, y luego en las películas pues más, ¿no? Yo tengo una obra, la de los jinetes del Apocalipsis, y por ejemplo, son 4 jinetes. Son los jinetes que vienen a destruir el mundo, entonces son una especie de antihéroes, pero al final son personas muy importantes porque son jinetes, ¿no? Son los 4 jinetes del Apocalipsis. Yo quería que suene dramático y por eso mezclé, hice muchas cosas, pero también quería que tengan este toque de personalidades importantes. ¿Qué pasa? En el primer jinete yo tengo una como fanfarria de bienvenida en la que va llegando el primer jinete que todos creen que es bueno y viene llegando y lo reciben como si fuera un rey. ¿Qué pasa? Tengo un intervalo así. De una cuarta. Esa cuarta es la que hace que suene. Más adelante hay otro jinete que es el segundo, que es el de la guerra, y con él usé un intervalo de una quinta. El tercer jinete una cuarta también. Los intervalos, a lo que yo quiero llegar es que entender que los intervalos tienen una cualidad de sonido distinta. Cada uno suenan a veces más tensos y a veces menos tensos, y esto va a hacer que tengamos ciertos efectos en el contexto completo, porque después de los intervalos vienen los acordes. Un acorde es una mezcla de varios intervalos, y cuando empiezas a mezclar los intervalos empieza a sonar más notas y empiezan a sonar lo que es la armonía, ¿no? Hay muchos tipos de acordes y entonces entender los intervalos nos ayuda para entender los acordes. Puedes entender solamente los acordes, pero al final, cuando quieres lograr que la obra completa suene bien, tienes que tener muy claro las dos, porque en las partes de la melodía, que vamos a hablar más al rato, es bien importante cómo utilizas estos intervalos, pero estos intervalos son parte de la armonía, porque al final la armonía es todo lo que suena al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, hay que entender muy bien cómo suenan los intervalos y cómo suenan los acordes para dar diferentes efectos. Vamos ahora a hablar un poquito de acordes. Cualquiera que esté viendo este video que sepa de música sabe que existen acordes mayores, menores. No me quiero meter mucho en los temas técnicos. Si quieren saber qué pasa con los acordes, tienen que aprenderse todos. Hay muchos tipos y cada tipo de acorde suena diferente. Pero vamos a ver por qué suenan diferente y qué es lo que pasa con estos acordes. Hay acordes mayores, como este, que suenan, vamos a decir, contentos, felices, alegres. A mí no me gusta mucho catalogarlos así tal cual, pero sí es importante entender el sonido en general. Se nota que tiene una atmósfera positiva, ¿sí? No es nada más feliz, porque puedes hacer muchas cosas con ese tipo de acordes, pero suenan más positivos. Hay acordes como los menores, que todos dicen que suenan tristes, que igual, yo no creo que suenen nada más tristes, porque puede ser melancólico, puede ser desagradable en ocasiones, y depende del contexto de lo que quieres transmitir, cómo vas a lograr que suene. Pero tienen una atmósfera un poco más depresiva, negativa, y son estos.
Hay un ejemplo súper claro que a mí me gusta hacer, que es tocar una misma pieza mayor y menor para que puedan oír esta diferencia. Si yo voy a poner en una película un tema y voy a poner el tema de Jingle Bells de Navidad, pues todo el mundo lo conocemos y suena así. Pero si se robaron todos los regalos de Navidad y llegaron y ya no había regalos, pues entonces tal vez sonaría así. Entonces, con cambiando una sola nota, porque los acordes puedes tocar el mayor y el menor. Lo único que pasa es que una nota se cambia, se invierte el orden de los intervalos y ahora suena, en vez de positivo, negativo o triste. ¿Qué es lo que sucede? Esto, y con estos acordes nosotros podemos realmente llegarle a la gente y hacerlo sentir lo que nosotros queremos que sientan, dependiendo de lo que queremos transmitir. Es importante conocer todos los acordes, no solo son mayores y menores. Realmente yo les recomendaría aprenderse todos los mayores súper bien y luego de ahí irse de uno en uno, en vez de querer aprenderte todo al mismo tiempo. Si te aprendes los acordes mayores y los usas como base, luego de ahí te aprendes todos los demás. Y lo más importante, aparte de memorizarlos y aprenderlos, que eso es como a fuerzas lo tienes que hacer, es entender cómo suenan. Tratar de para ti escucharlos y decir, a mí esto me suena de tal forma, este otro me suena de tal forma. Por ejemplo, yo lo oigo, me suena bonito, me suena, me imagino tal vez un hotel en Nueva York que están tocando jazz. Es un acorde que se puede relacionar con el jazz. Esto, pues es mucho drama, mucha tensión. Tiene demasiada tensión. Acordes como estos suenan como mágicos y son acordes que se usan mucho en Broadway, en cosas así de musicales, porque suenan como de fantasía, ¿no? Entonces, entender cómo suena cada uno de estos acordes es lo que realmente va a lograr saber cómo combinarlos para poder transmitir el mensaje que quieres transmitir. Les voy a dar un par de ejemplos de cómo yo he usado este tipo de acordes. Por ejemplo, en La Supernova de Silencio es una obra del milagro de la vida. Empieza con esto. Ese es un acorde mayor. Es algo que suena feliz, suena bonito y suena contento. Estamos hablando de la vida de una semilla que salió de un árbol y está volando con el viento. Pero entonces, después de hacer ese tema, lo hago aquí. Aquí usé primero un acorde menor y después mayor. En vez de puro mayor como al principio, ahora fue menor, pero con mayor. O sea, al principio sonó como que iba a estar triste, pero luego con el mayor del final le di algo de esperanza. Entonces, esa mezcla hace como una mezcla de más bien algo de nostalgia, ¿no? Porque la semilla va volando y va empezando a vivir su vida, y pues en nuestras vidas hay momentos muy felices y muy calmados, pero hay momentos donde pasamos ciertas adversidades y tiene que haber todo este tipo de sentimientos involucrados, ¿no? Es un mismo tema tocado con esas variables, logras transmitir diferentes cosas. Otro elemento muy importante, y el tercero del que quiero hablar, es la melodía. La melodía es la sucesión de notas, cuando tú tienes varias notas seguidas. Cuando queremos aprender melodías nos enseñan las escalas, ¿sí? Y te enseñan que cada nota tiene su escala, y igual que los acordes hay escalas mayores que suenan de una forma, hay escalas menores que suenan de otra forma. Y esto
Luego tú sabes que tienes ciertos acordes que puedes mezclar mientras no te salgas de la escala en la que estás y tocas las melodías dentro de esa escala y todo funciona. Por ejemplo, si yo estoy en Do mayor, que es esta escala, yo puedo tocar ciertos acordes y tocando las notas lo que yo toque va a sonar bien porque estoy usando las notas de la escala. Hay aquí un punto muy importante que yo me tardé muchos años en comprender. Es correcto que las notas que puedes usar son las que están en la escala, pero para hacer melodías que realmente funcionen hay otra manera de hacerlas, no pensando en la escala, que es lo que va a hacer que tu melodía sea memorable. ¿Qué es lo más importante en una melodía? Que la persona que la escuche no se le olvide, que se le quede grabada qué fue lo que sucedió, cómo está, tú lo oyes y dices, ah, ya sé qué canción es. Todos conocemos Mozart. ¿Por qué funciona esa melodía? ¿Por qué es memorable? Un aspecto muy importante es la repetición y otro es las notas del acorde que estás tocando en la otra mano, ¿sí? Si pensamos las melodías con un término que en inglés se le dice chord tone, o sea, los tonos del acorde, o sea, las notas del acorde, tú puedes hacer melodías que nunca suenen mal. Si yo tengo, por ejemplo, un Do mayor, yo hago mi melodía pensando en las notas de Do mayor. Todo suena perfectamente bien porque son las mismas notas que estás tocando en un lado y en el otro. El conocimiento de la escala te va a ayudar para saber qué notas puedes usar para conectar estas notas del acorde y poder lograr algo más sólido y menos monótono, ¿no? Pero entonces, tú tienes que crear tu melodía basándote en estas notas, tratando de que las notas más largas queden en estos lugares, si lo que tú quieres es lograr esta estabilidad y que suene bien. En ocasiones tú quieres que suene inestable, entonces sabiendo eso adrede pones notas que no sean del acorde. Si yo toco Do, pero toco un Re, ese Re suena un poquito chueco, pero a veces es lo que estamos buscando para tener el impacto que nosotros queremos. Entonces no es que uno esté bien y que el otro esté mal, es nada más entender la diferencia entre cómo suena uno y cómo suena el otro. Tú puedes usar las notas de la escala, nada más tienes que asegurarte que las notas largas o en los beats fuertes, o sea, en los 4 beats del compás, queden las notas del acorde. Si yo empiezo aquí, y luego aquí está la nota del acorde, la nota del acorde, con ese concepto te das cuenta que si tú usas esas notas funciona muy bien, todo va a sonar como tiene que sonar. Pensando en algún ejemplo, bueno, en este jinete esa introducción utilizamos parte de lo de los intervalos que hablamos hace rato y de la escala, ¿no? Bajando por las notas de la escala. Pero ¿qué pasa? Pongan atención cómo voy a ir haciendo la melodía principal en la parte superior, en lo más a la derecha, y siempre esa nota tiene que ver con los acordes que están del otro lado.
además de entender lo interesante de cómo con una misma nota puedes lograr realmente distintos sonidos. No tuve que hacer algo muy sofisticado, y ese es uno de los problemas, que cuando aprendemos poquita teoría queremos hacer muchas cosas y queremos aplicar todo y queremos como realmente utilizar todo esto al máximo para que suene mejor, y entre más simple lo hagas realmente puedes lograr un impacto muy grande, pero tienes que tener muy claro cada uno de estos elementos, para qué te funciona y cómo poder realmente aplicarlo para que tenga el impacto y que transmite realmente lo que tú quieres transmitirle a la gente por medio de esos sonidos. Bueno, ya hablamos de los elementos de la música, pero me gustaría darles algunos tips de composición que yo he ido enfrentando en el camino y he ido pudiendo resolverlos, que creo que les van a ayudar mucho. Normalmente cuando hacemos algo, como es creación y es algo de nosotros y vino de muy adentro, es algo muy personal. Y muchas veces pasa que el problema es que o no te gusta o no se lo quieres enseñar a nadie y tienes como esta inquietud de que si sí está bien, si no está bien, o tal vez sí te gusta pero nunca acabas porque quieres hacerlo lo más perfecto que puedas, y esto hace que te quedes atorado. Es muy importante siempre, bueno, por lo menos lo que yo hago es, voy a empezar una obra nueva y lo primero que hago es hacerla de principio a fin, darle forma, darle estructura, y aunque sé que hay cosas que no me están gustando en el camino, no me paro mucho a hacer detalles, voy nada más como haciendo como si fuera un boceto, un borrador, ¿no? Para tener la estructura fija ya, y ya teniendo algo es mucho más fácil luego ir y borrarlo y trabajarlo, que siempre tener la duda de puedo poner esto, puedo poner esto, porque cuando empiezas es como si tuvieras un canvas blanco y las posibilidades de lo que puedes hacer son infinitas, pero a la hora de que aterrizas una idea, composición la tienes que yo he ido enfrentando, realmente puedes empezar a trabajar con eso, y eso es mucho más fácil. Y si tienes Aquí me conocimientos oigo. musicales sólidos de todo lo que estábamos hablando, ¿Me escuchas, Ale? con más facilidad vas a poder manipular lo Yo no que te oigo. estás haciendo para Ya. lograr que ¿Qué tenga el onda? ¿Cómo impacto que estás? tú quieres. Otra cosa muy importante es siempre ¿Ahí me escuchas, Ale? pues saber que para componer mejor necesitamos componer. Entonces lo que tenemos que hacer es estar componiendo y componiendo y componiendo, creando y creando y creando, y aunque no sientas que quedó o que llegó al potencial que debería tener, puedes dejarlo a un lado, o sea, terminarla. Lo importante es que tenga principio y que tenga fin, y digas, ya está, voy a hacer una nueva, porque la que vas a hacer nueva te va a salir mejor gracias a haber hecho la anterior, y a poderla haber terminado va a ayudarte a que la siguiente la hagas mejor, y luego la siguiente mejor, y luego la siguiente mejor, y nunca sabes qué estás haciendo ese material y no estés desperdiciando esas piezas que tal vez no te convencieron. Esas piezas Que les van a ayudar mucho. Normalmente, cuando hacemos algo, como es creación, y es algo de nosotros, y vino de muy adentro. Porque en varios años después, cuando seas mejor compositor y mejor músico y tengas más conocimientos, vas a poder regresar a ellas y tal vez sacarles el potencial que tú sabías que tenían y no habías podido exprimirlo. Lo vas a lograr siempre y cuando no la hayas dejado en el olvido, que no exista. Es muy importante que quede registrada, que quede grabada, y esas son puras ideas que después tú vas a poder hacer más después, porque al final esas ideas son las que tú tienes adentro de ti y son las partes de lo que hablábamos al principio de la creatividad, que es lo más algo importante muy personal. en el sentido de Y que muchas es la veces esencia pasa de que quién eres tú. el Porque problema eso es lo que le vas a estar o no te transmitiendo a la gusta gente. o no se lo Una vez quieres que sabes enseñar. mucha teoría y lo haces todo por medio de teoría, luego a la música le puede llegar a faltar esta chispa, esta vida que hace que sea única. Eso que pasa en el principio, cuando estás empezando a ser compositor, es lo mejor, porque es cuando esa chispa está intacta, ahí está, y la traes, ¿no? Entonces, esas ideas probablemente tienen un potencial gigante que ni siquiera te logras imaginar, y cuando seas un mejor músico o estés más preparado y regreses a ellas, vas a poder realmente explotarlas muy bien. Entonces, pues espero hayan disfrutado de esta clase.
Cualquier duda, pues saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como Alejandro de la Garza. Fue un placer para mí poder compartir mi conocimiento con ustedes y pues muchas gracias.